Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Comunidad Portuaria. En este caso nos encontramos en las bicisendas de la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata. En este programa de 30 minutos vamos a compartir todo lo relacionado puerto, pesca e intereses marítimos. Todo esto y mucho más, ¿en dónde? Acá en Comunidad Portuaria. Llega esta época del año y la gran mayoría de las embarcaciones se va a pescar al sur. Ahí es donde cuando la ciudad de Mar del Plata se queda sin mano de obra en lo que es la parte de estiva en el puerto de la ciudad. En este bloque Carlos Mesamico nos va a comentar sobre este tema tan preocupante para ellos. Vamos a escucharlo. Es un momento muy complicado. Esperemos que tanto los funcionarios como los empresarios estén a la altura. Nosotros los trabajadores vamos a acompañar y lo hemos demostrado, porque siempre pusimos todo lo que teníamos que poder. Vos fijate que en los 2 años de pandemia que hubo, el puerto jamás se paró, el puerto lo hicimos funcionar con una constante que fue muy perjudicial para los trabajadores, porque vos fijate que a los trabajadores los tuvimos que hisopar 2 veces por semana todos los días de la pandemia, toda la semana de la pandemia. Yo creo que hoy, si el empresario y el Estado tiene que poner un poquito más de lo que viene poniendo para que los trabajadores, que es el capital fundamental de una industria, no sufra lo que está sufriendo, lo tendrá que hacer. Y si no, bueno, veremos qué es lo que pasa. Hablamos de distintas, de corvina, variado costero, y nos falta, ¿qué pasa con la merluza? Y bueno, mirá, con la merluza nosotros lo que estamos diciendo y estamos reclamando hace 4 años, tenemos los barcos más importantes merluceros, que son los barcos de gran porte, 6.000 cajones, 7.000 cajones, hace 4 o 5 años que están varados acá en el puerto de Mar del Plata sin salir a pescar por 2 motivos. Primero, que es un puerto que tiene un problema gravísimo de capacidad y esos barcos no es que están molestando, esos barcos interrumpen la operatoria en los tiempos de zafra, pero también con los barcos parados ahí perdimos casi 150.000 cajones mensuales los trabajadores. Y todo se debe a que los barcos quedaron ahí porque la forma más rápida de solucionar el problema de esas bodegas sin uso era traer barcos de afuera, que los empresarios lo iban a traer, hasta tanto se pudieran fabricar acá en la Argentina, porque hoy por hoy ningún astillero que hay en Mar del Plata, y tenemos 4, tiene la capacidad para fabricar un barco de 6.000, 7.000 cajones, y tampoco tiene el tiempo para fabricar cualquier tipo de barco, porque están sacando turnos los que quieren invertir a 2 o 3 años. Y nosotros no podemos seguir esperando que esos cajones que están ahí desperdiciados, o los permisos de esos barcos que están desperdiciados, no le rindan la utilidad que le tiene que rendir a la pesca. Entonces, nosotros sabemos que hubo una ley que se sacó y donde no se tuvo en cuenta muchas cosas. Como siempre, uno de los problemas fundamentales que tiene la pesca en la República Argentina es que tanto los funcionarios o los gobiernos, yo hace 46 años que estoy en el puerto y siempre pasó lo mismo, la usaron como moneda de cambio. Y no se fijaron de qué manera le podrían usufructuar la riqueza para el beneficio del país. El problema hay que resolverlo, y una de las maneras de resolver ese problema es permitirle a los empresarios que traigan barcos en reemplazo de esos barcos, y con un compromiso que cuando se le cumpla el tiempo o el vencimiento a lo que traen, poder fabricar, porque pedirán los turnos o los astilleros tendrán la capacidad para hacerlo, porque hoy no la tienen. Y hace 6 años que estamos perdiendo un montón de trabajo, porque los barcos se ven ahí, no es que lo inventamos nosotros, son como 10, 11 barcos que quedaron parados y nos dejaron sin trabajo. Como también algunos de esos barcos se reformularon y los permisos de pesca pasaron a otro barco más chico y se fueron al sur y están radicados en el sur pescando para el sur. Ese es un tema que también perjudica la actividad de Mar del Plata. Y aprovecho la oportunidad
para convocar a todos los actores de la pesca que nos juntemos en una mesa y empecemos a pedirle al gobierno, a este o al que venga, que Mar del Plata necesita urgentemente una reestructuración para que vuelvan los barcos y volvamos a tener, no el 100%, pero tan siquiera un 60, un 70% del volumen de descarga que teníamos otrora. Modificación del precio dólar para la producción. Estamos hablando de un acuerdo histórico que se realizó entre los sectores portuarios. En este caso, el señor Pablo Trueba de Simape nos va a comentar lo siguiente. Vamos a escucharlo. Felicitaciones nuevamente, una noticia muy importante para el sector marplatense, un arreglo reconociendo la producción de pesca de los tripulantes marplatenses netamente en la modificación del precio dólar. ¿Me podés comentar cómo surge esto? Bueno, esto surge una charla hace varios meses atrás que habíamos estado con Jorge Fría y el subsecretario de Pesca de la Nación, Jorge Lieberman, donde nos comentaba de que quería integrar al sector pesquero dentro del programa de economías regionales, como fue el campo y la agricultura, con el tema dólar agro, como se llamó así, a solicitud también de los armadores. Entonces nos preguntó cómo veíamos esta situación. Nosotros explicamos que convencionalmente nosotros estamos ligados al valor del dólar de exportación de los productos pesqueros, que en caso de suceder que hubiese un dólar superior va a beneficiar a la gente. Entonces él nos preguntó, entonces solamente no beneficia al empresario, también beneficia a la gente. Sí, de esta manera tal cual. Entonces dice, bueno, mejor, más impulsó la medida. Cierto es que después de firmar el acuerdo para el primer semestre, el acuerdo paritario sobre los pesos, aclaramos en las cámaras que de salir esta resolución íbamos a reclamar el dólar pesca junto con la asociación, porque lo tenemos en nuestro convenio, que dice, está claro que la producción va ligada al dólar de valor de exportación, sin necesidad de tener que dejar ninguna aclaratoria porque está haciendo el convenio. Bueno, esto fue a principios de marzo que firmamos los acuerdos salariales. En el mes de abril, a principio, el 9, para ser más exacto, sale el decreto, el 15 sale la resolución y el 21 de abril sale en el boletín oficial. Como bien es sabido, se toma el último mes anterior, el último día del mes anterior, con la cotización para lo que se va a trabajar en mayo, de 221 pesos, y se tendría que liquidar 221 pesos, pero al salir la norma se tiene que liquidar a 300 pesos. Pero vimos que en el sector congelador, que depende del dólar del día que llegan, los barcos que entraron con mareas en el mes de mayo, le pagaron la cotización del dólar oficial. Por eso se adelantó, digamos, lo que es el reclamo del sector congelador, ¿sí? Y culminó en la demora de la zarpada de los buques hasta que no se le haga el ajuste de los 300 pesos por dólar. No es que te paguen dólares, sino la conversión. Bueno, y a los fresqueros se les vencía esta semana el salario. De no haberse arreglado esta situación, nos hubiese llevado al mismo camino, a un conflicto también con el sector fresquero. ¿Qué pasa si el dólar oficial aumenta? Siempre va a ser el superior. Si el dólar oficial, que hoy está en 230 y algo, casi 240, llegase a superar los 300 y pico pesos, siempre nos vamos a regir por el superior. Suponiendo que el dólar oficial no se mueva, siga planchado, pero el dólar de este programa, que ya se está hablando de subirlo a 400 pesos o algo de eso, sucediera así, nos vamos a regir por el superior, siempre por el superior. Volvemos a aclarar que esto solamente para el sector de pesca marplatense. Sí, han firmado junto con todos los gremios, Asociación de Capitanes, Centro de Patrones, SOMU, SICONARE, quien te habla, más la Cámara de CEPA por congeladores y la Cámara de Armadores y CAIPA por fresqueros. Hemos arribado a este acuerdo. Hasta ahora se rige para la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esta fue una pelea en conjunto, la necesidad de la gente, que sumado también a los impuestos de las ganancias, todos, el alivio fiscal, todo lo que hemos hecho con los gremios, todo sirve más en esta situación, en este momento del país tan difícil. La gente por lo menos tiene para trabajar un par de meses más en la apertura también de langostino, la mala campaña de calamar que ha habido, que creo que mejoró un poquito el norte ahora, si no me equivoco.
y los barcos que se quedan todo el año a merluza. Esto va a ser un refuerzo importante en todo el conjunto de las cosas. Así que bueno, esperemos... Déjame aclarar que, o sea, nosotros seguimos trabajando para que firmen las cámaras que faltan. ¿Qué cámaras faltan? Y faltan las cámaras del sur. O sea que también gracias a esta acción marplatense se puede llegar a ver beneficiado los pescadores del sur. Correcto. Bueno. Sí. Sí, entiendo yo bien lo que dice Cristian acá. Nosotros tenemos CIMAPE, lo que es un lugar de trabajo que es la ciudad de Mar del Plata. En el caso de ellos, que tienen la representación nacional, están trabajando para que esto se acuerde con otras cámaras. La semana pasada lo escuchamos al secretario de la Asociación de Embarcaciones Costeras, el señor Sebastián Agliano, donde nos comentaba la situación de la pesca. En este bloque vamos a compartir la segunda parte y todo lo que está relacionado para este 2023. Vamos a escuchar. La economía pesquera se centra fundamentalmente, hoy puedo decir 2 especies, porque antes decíamos 3 con la merluza, decimos 2 especies, que es el langostino y el calamar. Pero lo que digo siempre, el comodín, y voy a decir la palabra que no le gusta a los funcionarios, la prostituta de la pesca argentina, que es el variado costero, porque todo el mundo, hasta ahí va copas en variado costero patagónico, que es una especie distinta, ¿no? La bonaerense que la patagónica, no se preocupa nadie. Y todo el mundo tiene los permisos de pesca de esto. Entonces no se preocupa que son las empresas, las pymes chiquititas que trabajan en Mar del Plata y que dan laburo a un montón de gente cuando todo el mundo se va acá, Ojo, tenés la posibilidad de langostino, te tenés que ir al langostino porque es el producto más rentable. Pero los que nos quedamos acá, todavía seguimos combatiendo con el 30% de cartilaginoso, que no podemos traer más si trae el 30.08 me meten una multa de 4.000 unidades. Con la raya, que si no pescaste el 31% te rompo todo. Con las especies protegidas del CITES, y quedamos con una reducción de esfuerzo pesquero de hace 4 años para acá de más del 50%. Esa parte no la evaluamos para decir, cuando las empresas trabajan en invierno acá, que se quedan 4, dejarlo ir con los portones. Si fracasa la temporada de corvina y pescadilla acá en la provincia de Buenos Aires, si llega a fracasar, digamos, cerremos la cortina y vámonos, porque es lo único que tenemos. Hoy los barcos dejan de ir al variado costero en invierno porque no es rentable para nada, no podemos mantener a la gente que tenemos a bordo con el variado costero, no se puede. Estamos esperando lo que es la zafra de corvina y también la anchoita. La anchoita de mayo, ¿qué sucede? Nada, Graciela, anchoita de mayo no la fue a buscar nadie. Recién salió un acta de un barco merluzero la semana pasada en el Consejo Federal Pesquero que solicitó tonelada a la provincia. Pero bueno, ahí también hay otro error gestivo, hay otro error de gestión respecto del acta del Consejo Federal, no me acuerdo si la 2, la 10, la 8 del año pasado, donde nosotros generamos un fondo sobre la anchoita, que la provincia de Buenos Aires siempre lo tuvo, con las reformulaciones, ¿te acordás? De la sociedad de patrones, del 3x1 de lancha, había una reserva estoqueada para la provincia de Buenos Aires que siempre la tuvo de 15.000 toneladas. Hoy por hoy, tanto la anchoita patagónica como la de la bonaerense, si querés toneladas sociales, tenés que solicitar la anuencia a todo el Consejo Federal. Antes lo notificabas nada más. Entonces, la anchoita es un problema porque reviste otros tintes, digamos, no solamente un tinte de generación de anchoita patagónica para abastecer, ojo, a las conserveras de acá. Es un producto completamente distinto a la anchoita bonaerense, un producto mucho más grasoso, un producto que se utiliza en la conserva para otra cosa, no para el salado, sino para conserva propiamente dicha. Entonces, digamos, son dos cosas distintas. Y digamos, son espacios que fue ganando con gestión la provincia del sur, con un representante como Austin, que la verdad que
Uno, si fuese coetáneo de Rawson, estaría orgulloso no el subsecretario porque Aguilar hoy, pero él fue subsecretario, de un representante del Consejo De la Comunal. fuerza. O, por ejemplo, nadie se puso a pensar, nosotros también los asociados que hay muchos acá en Comarpes, trabajamos toda la economía circular y nadie lo expresó, digamos, nadie lo salió a decir en ningún lado. Economía circular porque los barcos le traen el pescado a la cooperativa lo procesa, la cooperativa agarra las tripas y hace harina de pescado. No es como la harina peruana, por ejemplo, que te hacen anchoveta entera. Y eso es economía circular. ¿Quién lo certificó? Muévanse, ayuden y certifiquen ese tipo de producto, aceite, harina y demás. No solamente cuando paseamos por la pasarela y que está hermosa, ¿no? Y la playa del puerto decimos, hay olor. O va a la sudestada de olor, hay que ver qué harían con todas las tripas, ¿no? Pero es economía circular. Nosotros tenemos un proyecto de trazabilidad de cajones mediante códigos de barra, que hay que instalarlo, que hay que llevarlo. A ver, nadie les pregunta. Mi idea era trabajar con las dos cajoneras más importantes del país, como son Comarpes y Agustina, y de ahí arrancar el sistema de trazabilidad de cajones, y hubiese sido por ahí mucho más importante, creo yo. No es que le saque un poco de importancia a lo que son las redes, ojo, está bien que se marquen, está bien la responsabilidad. Lo que pasa que cuando vos creas una norma, la tenés que crear de posible cumplimiento, no de imposible cumplimiento. Acá se crea la norma y después vemos cómo hacemos para cumplirla. En realidad tenemos que ver si tenemos los medios para cumplirla y después hacer la norma. Se está realizando una campaña de investigación entre Argentina y el Uruguay. Estamos hablando de una especie que nosotros trabajamos en común con ellos. Estamos hablando de los tiburones. En este caso, el jefe de proyecto Condictio nos va a hablar sobre este tema. Vamos a escuchar. Es una especie muy buscada. Contame cómo está hoy, en qué situación está el recurso. Sí, digamos, cuando hablamos de peces cartilaginosos hablamos de un conjunto de más de 100 especies, al menos en el mar argentino. Dentro de ese conjunto de especies tenemos a los tiburones, las rayas, los chuchos, los peces guitarras y demás. Nosotros en el ámbito del instituto estudiamos la gran mayoría de esas especies porque, digamos, si bien decimos que hay más de 100 especies, no todas habitan todo el tiempo, sino que algunas son estacionales, otras son permanentes. Entonces nosotros hacemos el seguimiento y monitoreo de las pesquerías y evaluamos a los distintos recursos. En particular, hacemos en el ámbito, por ejemplo, de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, hacemos evaluación de la dinámica poblacional y de la pesquería de gatuso, pez ángel y de los conjuntos ícticos, el conjunto de especies de rayas. Y los dividimos en rayas costeras y rayas de altura. Entonces, en función de la evaluación de estos recursos es que se sugieren distintas medidas de manejo y conservación. Particularmente en el caso de la CTM, de la Comisión Técnica Mixta, sugerimos, por ejemplo, la captura biológicamente aceptable, digamos, que después la Comisión, en función de esa recomendación, sugerencia, establece la captura total permisible en aguas de la zona común de pesca argentina-uruguaya. De estas especies, digamos, la que cuenta con un grado mayor de preocupación es el gatuso, porque de las últimas evaluaciones se observó que estaba por debajo de su punto biológico de referencia límite, y eso disparó de manera acertada un plan de recuperación, un plan de manejo y recuperación de este recurso. Dentro de lo que es peces cartilaginosos, tanto en el ámbito de la Comisión Técnica Mixta como en el ámbito nacional y provincial, se establecen una batería de medidas de manejo y conservación. Esto que hablábamos recién de la CTP es una de ellas, pero también está, por ejemplo, el limitante de el desembarque máximo por marea, el porcentaje máximo que se puede desembarcar por marea. Es decir, eso tendiente a que no haya una pesca dirigida del recurso, porque sabemos, como vos bien decías, que son especies muy vulnerables, entonces tenemos que desalentar o prohibir esa pesca objetiva. Entonces, en ese sentido es que se establece un límite máximo de desembarque por marea del 30% para rayas, el 30% para tiburones y el 50% para condictios en general. Y también se establecen otras medidas como, por ejemplo, las áreas de esfuerzo restringido o áreas de veda para la prohibición del arrastre de fondo. Tanto en el área del rincón, por ejemplo, que esa es una área multiespecífica, que se establece en la zona denominada el rincón, a profundidades menores de 50 metros,
o hay un área específica en el ámbito de la Comisión Técnica Mixta, se establece un área de prohibición al arrastre de fondo específicamente diseñada para la protección de la reproducción de peces cartilaginosos y las áreas de cría de estas especies. Y en términos generales esas medidas se cumplen porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las áreas de manejo se monitorean satelitalmente, entonces eso es fácil de monitorear. Y en cuanto a las capturas totales permisibles, vemos que los desembarques en ese sentido son inferiores, o sea que sí se estarían respetando. Bien, ¿se cruzan los datos de pesca de provincia de Buenos Aires con la IND, con la DINARA? Es una pregunta interesante. Sí, en los últimos años nosotros estamos incorporando toda la información, tanto en aguas jurisdiccionales adyacentes a la zona común, digamos en lo que es aguas de provincia de Buenos Aires, con las aguas nacionales y las pesquerías, digamos, de Uruguay. Con toda esa fuente de información se establecen índices de abundancia y son insumos que se le aplican al modelo de evaluación que justamente nos sirve para establecer estas capturas biológicamente aceptables. Nosotros tenemos campañas de investigación e intentamos que esas campañas de investigación empiecen a tener como una visión más ecosistémica, más general de los recursos y no quedarnos centrados en lo que se llama el manejo monoespecífico. Casualmente nosotros en estos últimos 2 meses tuvimos campañas de investigación dirigidas o lideradas en este caso por el programa Pesquerías de Condrictios. Una de ellas fue tendiente a evaluar justamente lo que te mencionaba recién de esta área de veda para la protección de peces cartilaginosos. Entonces se diseñó una campaña a bordo del mar argentino, cuyo jefe científico fue el doctor Mauro Velegia. Fue una campaña conjunta con Uruguay y esa campaña tuvo como objetivo evaluar esa zona, digamos, ver si encontrábamos concentraciones de ejemplares en reproducción o ejemplares juveniles, neonatos recién nacidos. Eso es porque el área de veda esa particular se establece desde octubre hasta marzo. Y el mes pasado, digamos, tuvimos una campaña, áreas más profundas, abarcamos una profundidad entre 30 y 250 metros y hasta 300 metros hicimos lances, desde los 39 grados de latitud sur hacia el norte, hacia los 36. Justamente con el objetivo, digamos, tuvo muchos objetivos esa campaña, fue bastante amplio, tratando de ir a esta visión más ecosistémica. Caracterizamos zonas donde hay una alta declaración de la captura de rayas, por ejemplo, e intentamos empezar a evaluar áreas con alta riqueza de condrictios y de diversidad de especies, porque dentro del programa está esa intención y creemos que a nivel institucional también se está empezando a gestar esta nueva línea de investigación de tratar de pensar en algo más basado en áreas o basado en multiespecíficos o en lo que se llama la riqueza funcional o la diversidad funcional de especies. Lamentablemente ya estamos finalizando con estos 30 minutos acá en Comunidad Portuaria. Queda mucho más para compartir junto a ustedes la semana que viene. Ahora sí nos vamos a despedir y como les decimos siempre, nos volvemos a encontrar acá, Mar del Plata, capital de los intereses marítimos nacionales. Y no se olviden de venir a recorrer esta parte de la zona sur de la ciudad que es realmente hermosa. Hasta la semana que viene.